¿Quiénes acá, por ejemplo, son estudiantes? De cualquier estudiante, en la vida, no del pregrado, sino pregrado o algo ahí de la sabana y eso. ¿Quiénes son? Pero vamos arriba, con actitud. Yo sé que hay sol, hay puente, pero un rato más todavía. ¿Quiénes de acá usan email marketing en el día a día? Poquitos. Pero bueno, bien. Buenísimo. ¿Y quiénes están felices de estar acá hoy? Muchos mentirosos veo por acá, muchos mentirosos. Yo sé que hoy quisiera estar en la piscina ya y demás. Pero bueno. Les voy a hablar entonces un poco de email marketing. Mi nombre es Alex Putkin. Yo manejo la oficina acá de AI con Marketing y de Technology, que es una multinacional argentina que tiene más de 10 años y tenemos presencia en toda Latinoamérica. Nos dedicamos a lo que es mercadeo en performance, que es básicamente mercado muy enfocado en ROI, con distintos desarrollos y demás, como plataforma de email marketing, para el contact center, etc. Acá, además, soy, por ejemplo, miembro de la Junta Directiva del IAB. Acá en Colombia trabajamos con empresas de distintas industrias, por ejemplo, hotelería, turismo, educación, laboratorios, retail y demás, por ejemplo, con Decameron, hemos trabajado con Falabella, Externado, EPK, Novartis, entre otros, y tenemos más o menos 200 clientes en toda Latinoamérica. Entonces, un poco lo que voy a hablar es, antes de entrar en email marketing, es que vean un poco, entiendan lo que es un ecosistema digital y qué rol cumple el email marketing dentro de eso y por qué es importante. Y después ya sí profundizar un poco el email marketing puntualmente y qué necesitamos para hacer envío masivo de correos y qué métricas, qué cosas podemos hacer, cómo podemos mejorar y demás, ¿sí? Pero principalmente lo clave que ustedes se van a llevar hoy de acá y se van a llevar a la finca que vayan, si van a un lado y demás, es que el email marketing va a ser su mejor amigo, ¿sí? Entonces, ecosistema de comunicación. ¿Por qué quiero empezar con esto? Y es porque la verdad que cuando alguien hace estrategias por sí solas, por lo general no tiene tan buenos resultados y demás. La clave hoy en día cuando hablamos de comunicación y demás es que cada forma de comunicar tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y cada forma de comunicar tiene sus particularidades, quizás sus públicos especiales y demás. Con lo cual, cuando estamos hablando de una estrategia de comunicación, es integrar cómo los distintos medios pueden potenciar a los otros. Esto, no sé, como un equipo de fútbol, o sea, no todos hacen lo mismo, hay defensores, arqueros, volantes, delanteros y demás. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, email marketing, por ejemplo, es una forma muy buena de comunicar a nivel costo-eficiencia, base a las personas y demás. Redes sociales son muy buenas para todo lo que es branding, comunicación, para que la gente te hable a vos. O sea, es uno de los pocos, o el único activo donde uno tiene control directamente de la comunicación, televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su forma, su público y demás, y sus particularidades. Y esto de ecosistema digital que hablamos no es algo nuevo, no es algo de ahora con el tema de email marketing, de lo que es digital, sino que viene hace muchísimo. O sea, por ejemplo, acá unos ejemplos les puse, todo lo que es Disney. O sea, Disney empezó con simplemente los dibujitos, ¿no? Walt Disney dibujando Mickey en el año 1930 o 20, el que sea. ¿Y qué pasó? Empezó a generar los parques de diversiones, una forma de tangibilizar, ¿sí? Lo que es esos dibujos animados, las películas, el merchandising y demás. Lo mismo creo que es el mejor caso de todos, Star Wars. O sea, de una simple película, todo el mundo que hay de Star Wars que existe. O sea, gente que se disfraza, que hacen grupos especiales, fiestas especiales de Star Wars, merchandising, películas, libros, objetos de colección, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, Ferrari, por ejemplo, otro ejemplo. Y miren uno particular que me gusta, a ver si alguien sabe cuál es, este de aquí. ¿Qué es esto? ¿Una aerolínea? ¿Una página de descuentos? ¿Aerolínea, descuentos? ¿De etiquetes? ¿Alguien que se acerque a ver un poquito más? ¿Nadie sin amiga? Esto es Lost. ¿La serie? ¿Que la vieron? Que arranca con el avión que se cae y demás. ¿Qué aerolínea era Lost? Oceanic World. O sea, ¿qué pasó cuando se estrenó Lost y demás? Habían gigantografías en la calle donde la gente, estaba una azafata y demás, y le decían llamanos para reservar línea. Hoy en día sigue estando la página web donde uno puede reservar vuelos y demás. O sea, muchas veces complementar y todo, y lo que es una estrategia de comunicación y demás, no simplemente se va al foco del resultado que uno quiere y demás, sino que puede uno con la creatividad llegar a cosas impensadas como esta gente, ¿no? Bien. El email marketing dentro de lo que es el
el ecosistema de comunicación. Más que todo, cuando hablamos de email marketing, nos vamos a enfocar en esta parte de cuando trabajamos al público, ¿no? O sea, cuando uno habla un poco de estrategia de comunicación y demás, es en cierta, y sobre todo cuando hablamos de ya temas más enfocados a ROI, a resultados, a ventas, etcétera, más allá de informar, es cómo generamos que desconocidos se transformen en cierta forma en contactos, que es un poco lo que vieron con Wally, con todo el tema de AdWords y demás, ¿no? Después estos contactos con una landing page que van a ver y demás, bueno, ya sabemos más o menos quiénes son y demás, pero cuando hablamos un poco de email marketing vamos a enfocarnos más que todo en estos 3 puntos. Lo que es, esta persona que ya contactamos y demás, ¿cómo logramos empezar a que sea un cliente? Y el día que logramos que sea un cliente, ¿cómo empezamos a hacer que sea un cliente feliz, contento, fidelizarlo y demás, que quiera nuestra marca, nuestros productos, la experiencia del usuario, etcétera, etcétera? Con lo cual, más que todo, esto se enfoca en esta parte de aquí. Y ya, por ejemplo, les comparto un slide de Marketing Sherpa, que es muy bueno. Eso siempre les recomiendo entrar a esta página cuando quieran ver tendencias y demás de la industria, etcétera, y un poco de Estados, son casi todos de Estados Unidos, que en cierta forma Estados Unidos siempre está 1 año, 2 años adelantados a nosotros, a Latinoamérica, con lo cual es bueno ver hacia dónde va el mercado. Entonces, por ejemplo, una particular del email marketing, ¿cómo es que la gente prefiere recibir la información hoy en día? Mail, mail normal, televisión, ads y demás. ¿Qué tiene que ver esto y qué vamos a ir de a poco viendo y demás? Es que una buena estrategia de envío masivo de correos y demás, si no la hacemos invasiva, etcétera, puede ser una excelente forma de comunicación. Porque no es tan saturante como que te llamen, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas directo a la persona. Entonces, ¿qué va a distinguir al email marketing? ¿Cuáles son las propiedades que tienen que lo diferencian del resto de las formas de comunicar o de la gran mayoría? Primero, que es una conversación directa y sincera. Y creo que a ustedes les pasa que es tan fácil abrir un correo como eliminarlo. Entonces, si alguien abre un correo es porque algún tipo de interés, curiosidad y demás tuvo. Quizás la marca, quizás el asunto, lo que ofrece y demás. Entonces, es tan fácil abrir un correo como eliminarlo. Y como estas plataformas que vamos a ver antes te permiten saber esos resultados, o sea, quiénes te abrieron el correo y demás, es una forma muy buena de saber cuáles son los posibles interesados en tus productos. O en todo aquello que quieras comunicar, sea un congreso, sea un newsletter informativo, etcétera, etcétera. Lo segundo que lo distingue es que es proactivo. Es tan fácil recibir un correo, perdón, me fue un slide. Es proactivo, uno va directamente a las personas. O sea, a diferencia de una página web y otras formas de comunicar donde uno tiene que ir allá para enterarse, vos vas hacia las personas. ¿Sí? Con lo cual, si vos tenés alguna novedad, algo que comunicar y demás, que sea proactivo es clave para que esas personas se enteren. Genera conversiones, ROI. O sea, no debe haber a nivel costo-beneficio y demás, y como forma de comunicación mejor y más efectiva que el email marketing. A nivel de ofrezco algo, ya sé quién me abre o quién me elimina, los que me abrieron, quienes quizás después me hacen clic y demás, y puedo ya generar conversión, ya resultados, vender lo que quiero, que es un evento que lleguen. No sé, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se enteraron de esto por un mail del Web Congress, del diplomado? 4, 5, 6, 7. 7 se enteraron, es más o menos un 20% de la clase, un poco más. Y el costo de esto, de un envío masivo, es muy inferior a televisión, radio, diario, etcétera, etcétera. O sea, lograron un 20% de sus asistentes con una forma muy económica de llegar. Es 100% medible. Ahora que vamos a ver adelante, vamos a ver quién te abrió, quién te hizo clic, dónde te hizo clic, a qué hora, si con un computador, con un celular, en qué parte del mundo estaba, dónde es que te hizo clic, etcétera. ¿Qué son los que más te miran, los que menos te miran y demás? Si es bien usado, como decía antes, no es invasivo. Si nosotros enviamos 20 mails a una persona para que nos compre o eso, nos van a odiar. Pero si empezamos a enviar de forma paulatina distintas ofertas, distintas informaciones que pueden interesar y demás, a la gente no le molesta recibirlo. Es visual, ¿sí? A diferencia de SMS, radio y demás. Vos podés ver realmente lo que se están ofreciendo. Esto, por ejemplo, o sea, nadie vende San Andrés con un SMS que diga venía San Andrés, agua transparente y demás. O sea, el hecho de ser visual y eso ayuda mucho a concretar lo que uno espera. Y duran el tiempo. Por lo general, la vida útil de todo correo electrónico
es de 3 días, ¿sí? 3 días hábiles. Donde si uno envía a la mañana, las primeras 4 horas tenés el 50% de aperturas. Y el primer día tenés en promedio el 90% de aperturas. O sea, si en total te abrieron 10.000 contactos, en las primeras 3-4 horas tenés 5.000 de esos 10.000 y el primer día 9.000 de esos 10.000 en promedio. Y duran el tiempo, a diferencia de radio, televisión y demás, que si en el momento lo ves y demás. Con lo cual, muchas veces uno quizás comunica a la mañana, que después bueno, es la mejor hora para comunicar, pero después a la tarde, cuando termina el trabajo, está en su casa, ve el mail de vuelta y ya toma la decisión si quiere comprar o no, etc. Y costo eficiente, un poco lo que ya contaba antes, que la relación que van a tener de costo versus resultados es única. Por eso yo digo en parte que va a ser su mejor amigo. O sea, muchas veces lo que pasa y lo que tiene el email marketing es que es lo que menos le dan importancia. Y no es porque yo trabaje de esto y demás, ¿no? Yo sé que está un poco sesgado que yo les hable de esto. Pero quizás esto puede ser el 2%, 3% de un presupuesto, ¿sí? De total de una comunicación, de una creatividad, de una campaña que quieren hacer, y es el que termina definiendo el resultado del presupuesto. 9 de cada 10 prácticamente están diciendo que el email marketing va a generar ROI. ¿Sí? Y después yendo ya, bueno, acá justo casi no hay nadie de temas transaccionales, pero por ejemplo, esta charla me gusta mucho en esos casos, cómo influye el email marketing el tema de la compra, ¿sí? Que hay un poquito vos tenés. Y es el 20% cuando llega un mail y demás, el email con un producto, etcétera. ¿Estamos con sueño? ¿Ah? ¿O es doble pregunta? Es que le genera comprar online, ¿sí? Hay un 22% que es principalmente online, pero cada tanto le genera comprar de forma telefónica o yendo a la tienda y demás. Hay un 25%, un 30% que no les genera nada, o sea, les es indistinto. Pero sí, más que todo, lo que va esto es que el email, cuando también hagamos email marketing y demás, de a poco hay que tender a ir hacia poder e-commerce, hacia un e-commerce, poder comprar online y demás, porque lo que son conductas, etcétera, las personas que prefieren, el que ya está con tecnología digital, que recibe correo y demás, prefiere hacerlo desde su casa, pero igual sí hay un poco de tendencia de compra offline, etcétera. ¿Sí? Con lo cual el día de mañana, ¿tu nombre qué espera? Mauricio, puede ser ya empezar a ver cómo puedo generar en mi página web y demás un tema transaccional o ponemos de registro y eso para ya lograr, ¿no? Cerrar la venta. Expectativas de uso de los medios digitales, ¿sí? Email marketing se encuentra en el número 1, ¿sí? A nivel de qué es lo que más empieza a gente a intentar usar y demás. Mismo ya este año yo estoy notando, y el año pasado, acá en Colombia, que el requerimiento de email marketing está creciendo muchísimo. O sea, cada vez más preguntan, cada vez más se interesan, cada vez más lo evalúan, lo ven cómo les quita temas operativos y demás. O sea, más del 94% prefiere, va a usar aún más el email marketing este año. Página web también, social media y demás. Pero acá está un poco para que tengan presente el tema de cuáles son las 4 o 5 formas digitales que más van a estar invirtiendo la gente, la tendencia, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, ¿qué se necesita para hacer envío masivo de correos? Básicamente, los re perdí. Los re perdí. ¿Base de datos? ¿Qué más? Iba a ser una pregunta retórica, pero bueno. No, la herramienta. Y base de datos, herramienta y qué más. Exacto, muy bien. Entonces vamos a ver eso. Lo primero que vamos a ver es qué se envía. HTML. ¿Todos saben qué es eso? No. ¿Sí? ¿Quién? ¿No? Buenísimo. Está bien, entonces tiene sentido que yo esté acá. HTML es lo que se envía, sobre todo en email marketing, es más que todo una maquetación, una codificación de cómo es la pieza que uno va a enviar, ¿sí? Como recién vieron, por ejemplo, con Wally estaba ahí en la página web y empezó a chequear head, body y demás, toda una especie de chino inentendible y demás. Eso es HTML, es un código así. ¿Qué te dice el HTML? Más que todo es que acaba un texto, acaba una imagen, otro texto y demás. Ese texto tiene un tamaño, la imagen otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es HTML. En email marketing, ¿sí? Cuando hablamos de envío masivo de correos, se envía texto e imágenes, y GIF también. No se puede enviar videos, no se puede enviar JavaScript y demás.
Todo esto no se puede hacer porque Hotmail, Gmail, Yahoo y demás no te dejan hacerlo, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el texto y la imagen? Es que el texto viaja directo en el correo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando ustedes reciben un correo y demás, toda la parte de texto la leen de una. Y la imagen no es que viaja directo en el mail, sino que se le da una orden de dónde descargarla. www.blablabla.com/imagen1.jpg, ¿sí? ¿Por qué es esto? Por algo muy simple, es que si esa imagen, por ejemplo, pesa 1 mega, ¿sí? Y yo estoy enviando esto a 10.000 contactos, por ejemplo, @Hotmail, yo le estoy generando a Hotmail un tráfico de 10.000 megas. En cambio, si yo digo de dónde hay que descargarla y demás, el tráfico a Hotmail se le hace medio mega, por decirte algo, en vez de 10.000. Por eso es que la imagen nunca va directa en el correo, sino que descargarla de un lugar público en un dominio, ¿sí? Principalmente, entonces, eso es lo que se envía. Mi consejo cuando empiezas y demás es que el ancho máximo sea 600 píxeles, sobre todo para computador y demás. Pero también si, por ejemplo, están enviando o empiezan el día de mañana a segmentar de acuerdo a cómo me abren y demás y envían para celulares y eso, no más de 350 píxeles de ancho, ¿sí? 600 píxeles fue la medida estándar de toda la vida y demás. Ahora con el tema del celular y demás, que cada día te abren más y después vamos a profundizar un poco más en eso, también incluso hasta reducirlo lo menos posible. Y el largo, cuanto menos largo, mejor, ¿sí? Sobre todo porque el tema del largo no influye tanto el tamaño y eso, porque tenemos, sobre todo en el mouse y demás, la ruedita. Pero cuanto menos largo, mejor también por el tema del celular, si no tiene que estar descargando y demás. ¿Sí? ¿Por qué siempre que podamos vamos a utilizar texto? Que obviamente no es lo más lindo, es muchísimo más lindo una imagen, el texto y las fuentes que se usan en una imagen y demás, es muchísimo más lindo que el texto, eso nadie lo va a discutir y demás, pero ¿por qué es mejor usar texto? Por un lado, el principal, disminuye la probabilidad de spam, que después voy a pronunciar un poco el tema de spam, ¿sí? O sea, lo más puro para enviar un correo es texto. Cuanto más imagen tenga, la probabilidad de spam es mayor. Esto no significa que el correo vaya a ir a spam, es una probabilidad. Después vamos a ver todas las variables que juegan a nivel de spam, ¿sí? Lo segundo, que es un poco que les hablaba antes, es, imaginemos que que les llega este mail, ¿sí? Si uno no tiene para descargar las imágenes, tiene mala conexión y demás, lo que va a ver son X. ¿Cuántas veces les ha llegado a ustedes un mail que es una X grande, por ejemplo, que envía una imagen y demás? Ni se enteraron de lo que es, no tienen ni la menor idea de lo que es, ¿sí? Entonces, si por lo menos hay texto en las cosas que son importantes que la gente sepa y demás, por ejemplo, este caso de cuál es el producto, cuál es el descuento, etc., se gana el call to action también para obtenerlo, se ganan que aquellas personas que no hayan descargado imágenes y demás, por lo menos sepan de qué se trata, a ver si a la persona le interesa o no. O sea, iPhone 6, 500.000 pesos. Yo necesito ver la imagen para querer comprar eso porque sé que vale 1,5 millones, por decirte algo. Con el texto ya se entera de uno. Mismo me pasó un caso un poco gracioso con un cliente que recién empezábamos, hicimos el primer envío de prueba y demás, y una persona que estaba en el grupo del cliente le llegó el correo y le llegó así. Una vaina así le llegó. Dijo, ¡ay, no funciona esto, no sirve! O sea, hay muchísima gente en Colombia, lamentablemente, y cuando ven algo así dicen, esto está maluco, esto no sirve y demás. Sobre todo cuando enviamos una sola imagen, una gran X, o sea, dice, no, acá está malo, ¿sí? Entonces, pongamos siempre que pongamos texto. Algo también se puede agregar, es alguna leyenda acá arriba de todo diciendo si no puede visualizar las imágenes, por favor, dele que el mail sea seguro, de que el dominio sea seguro, dele descargar imágenes. Una leyenda así también puede aportar mucho, y más en Colombia, que pasa muchísimo eso. ¿Sí? Ya solo eso, pues uno lo cierra y capaz que lo elimina o no. Exacto. A mí me molesta recibir un correo de esos, yo lo elimino una vez sin importar que tenga el texto. Sí, igual, A menos que sea realmente resalte el texto o algo así. Bueno, pero ahí también está un tema de si cuánto a vos te interesa o no también recibir ese cliente y demás. Si fuese una marca, una empresa que vos sos fiel a esa empresa y demás, quizás sí te tomas el minuto o algo descargar imágenes. Pero son todos temas para ir quitando que eso pase, ¿sí? Minimizando que eso ocurra. Lo otro también puede pasar a veces es que el servidor del cual se descargan las imágenes y más esté muy saturado.
algo que quiero que recuerden y retengan es que las primeras 4 horas de un envío que sale a la mañana te es el 50% de aperturas. Entonces, cuando una promoción es muy fuerte y demás, lo que puede llegar a pasar es que el servidor se sature y no se descarguen directamente las imágenes, por más que la persona pueda descargar imágenes, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuanto más texto tenga, menor requerimiento tenés de servidores. Entonces también te va a servir para eso. Optimizar una pieza. Entonces, un poco resumiendo lo que hablábamos recién, el ancho máximo, ¿sí? 600 píxeles, cuanto menos mejor. Que vaya un buen ratio de texto-imagen, ¿sí? Así bajamos la probabilidad de spam, pero también de necesidad de servidores, que la gente pueda leer. O sea, de último, una regla básica es todo lo que esté como texto, que esté como texto, y no como imagen de texto. ¿Sí? Ténganlo. Y en aquellas cosas que le quieran hacer foco, hincapié y demás, que esté como texto. No va a quedar tan lindo como una imagen, estamos 100% de acuerdo, no se va a discutir eso. Pero por lo menos la gente va a poder verlo y se aseguran que todos van a poder verlos. Y lo otro que todavía no mencioné que es importante es que empecé a trabajar con el código HTML que sea responsive, o sea que para celular, ya ese código que hablamos, ese chino básico que casi nadie entiende, es algo que sea un diseñador y demás, se puede hacer que por ejemplo se reduzca o se vuelva más ancho y demás en un celular. O sea, lo que es en un mail quizás son 4 líneas, en un mail que lleva un computador son 4 líneas, en un celular que se haga 8, la mitad de espacio que sea 8, o sea, hacerlo responsive para celular. ¿Sí? Toda pieza, toda comunicación que uno tiene, ya sea mail, sea redes sociales, sea diario, sea lo que sea, tiene un fin, un objetivo. Entonces, entender cuál es ese objetivo. ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo de English Office, si mi objetivo es que la persona se inscriba, a ver hasta qué punto yo quiero priorizar o no que vea el video o que haga esto, o que vea esta foto o esto. O sea, entender cuál es el objetivo y siempre enfocarse a ese objetivo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué quiero lograr yo? ¿Sí? Es importante siempre tomarse esos 2 o 5 minutos y entender, bueno, yo estoy comunicando esto, con qué motivo, con qué razón, qué quiero lograr, cuál es la próxima acción, el próximo paso que quiero que haga. ¿Sí? Es importante que siempre eso lo planteen, lo piensen, lo hablen con el diseñador si tienen un diseñador en la empresa o lo que sea. No se trata de hacer lo más lindo, sino lo mejor funcione. Entonces, pensar siempre cuál es el próximo paso que yo quiero generar y hasta qué punto lo estoy generando o no en esa pieza. ¿Sí? KISS. No es ni la banda de música, ni besito, ni nada. Es keep it simple. Hágalo simple. Entonces, si yo tengo una estrategia, un objetivo y demás, enfoquémonos en que se logre ese objetivo. Entonces, si yo quiero que la persona, no sé, me compre, la persona lea una noticia, la persona se registre un evento, se informe más sobre un tema, enfoquemos a ese objetivo principal y no lo abordemos con 50 cosas más que lo puedan distraer en la lecturabilidad y demás. Sobre todo porque las personas hoy en día te abren el celular, te abren el mail desde un celular, quizás cuando están viajando, etcétera, están viendo 50 mails, 100 mails, los llaman para una reunión, etcétera. O sea, ustedes saben cuál es la conducta misma de ustedes que tienen o están trabajando y demás, que están a veces con 50.000 cosas. Entonces, si yo quiero que la persona me compre, que haga esto, lo que sea, y en el mail le envío otras informaciones y demás, quizás lo estoy perdiendo el foco del objetivo que yo tengo. Entonces, háganlo simple. ¿Sí? E incentivar el call to action, ¿sí? Y que sea claro, o sea, incentivar, o sea, que vaya al próximo paso, que este próximo paso quede claro. ¿Cuántas veces ven un correo en el cual no se quieren inscribirlos a una vaina, lo que sea, y el call to action, o sea, inscribirlo es una linita así chiquita de 8 píxeles en Arial al final del mail y demás? O sea, que esté muy claro eso, ¿sí? Entonces, lo segundo. Acá veo varios de ustedes de casualidad, varios parecidos. Entonces, lo primero que necesito es qué enviar. Los segundos, ¿a quiénes? La base de datos. ¿Sí? Que este es uno de los temas más importantes a estrategia de mediano y largo plazo. O sea, la base de datos va a ser es el oro de las empresas. O sea, cada día es más importante la base de datos y cada día va a tener mayor importancia. Cada día se va a poder trabajar más, hacer más cosas y demás. O sea, toda esta industria, y no hablo de digital, sino la industria en general, las empresas, todo, la comunicación está yendo más al 1 a 1, ¿sí? Entonces las bases de datos van a ser fundamentales y empresas que la verdad que la están rompiendo en resultados, ROI, ventas y demás, o en generar inscripciones, etcétera, es porque están hace rato bien trabajando las bases de datos y es clave que las trabajen, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer solo con las bases de datos? No solo tenerlas y demás, sino empezar a segmentar, o sea, segmentarlas, saber qué enviarle a quién de acuerdo a las preferencias, gustos, accionar que tiene hacia mí y demás. Después vamos a profundizar sobre esto.
identificarlos, conocerlos, saber quiénes son, no tener solo el mail, no quedarse solo con eso. ¿Sí? Entonces, justamente estamos yendo hacia el uno a uno y hacia eso va el mundo. Acá en Colombia, en China, en Pakistán, en donde sea. Empezar a identificar esos contactos que yo tengo, qué gustos tienen, preferencias, edad, ciudad, género, etcétera. Porque hacia dónde está yendo de a poco y cada vez más, y sobre todo ya las empresas grandes lo hacen, es hacia el Big Data, a empezar a venderle a las personas, ofrecerle a las personas las cosas que esas personas necesitan. Por ejemplo, alguien que es bueno en temas de Big Data es el tiempo. Todo el tema del empleo y demás, que a uno le llega la información que necesita, etcétera, va, en cierta forma, ese trabajo que hay, va en medida manejado a partir de 3 plataformas importantes. Big Data, o sea, entender las conductas de las personas, etcétera, y entonces empezar a ofrecer en base a eso. CRM, que ahora lo voy a hablar un segundo, y CSM, que es el tema de, ¿qué significa esto? Yo le ofrezco a la persona que estudio mercadeo ofertas de mercadeo, entonces el CSM me agarra las ofertas, el CRM me ve la interacción que tengo y el Big Data me ve, por ejemplo, a qué hora es mejor enviarle y demás. Y esto se aplica a todo lo que es comunicación. O sea, el día de mañana un contact center que tiene, no sé, Teleperformance, tiene 500 personas que llaman por teléfono y para distintas empresas y demás. El día de mañana va a empezar a detectar que tal persona, tal empleado mío en el contact center es mejor vendiéndole a mujeres de 40 a 50 de Bucaramanga. Tal otra persona, este chico, es mejor venderle a hombres de 25 a 35 de Estados Unidos y demás. O sea, está haciendo todo muy a la personalización y a empezar a ver analíticas y conductas y demás, a entender los patrones de conductas de las personas y ofrecer en base a eso. ¿Sí? O sea, hacia ahí está yendo el mundo y ya en muchas partes se está implementando a que cada persona se le ofrezca exactamente las cosas que esa persona necesita y saber quién se las ofrece. ¿Sí? Entonces todo el tema de CRM para empezar a ver todo el historial de conducta, de interacción que yo he tenido con las personas. En educación, por ejemplo, a veces la tasa de elección y demás de una maestría, etcétera, puede ser de 3, 4 años. O sea, la persona le envió un correo el 1 de enero del 2011 y quizás recién ahora se está inscribiendo a esto. Y yo tengo todo un historial de cuántas veces le envié información, cuántas veces lo llamé, qué respuesta tuvo, que sí, que no, que le gustó, plátano verde, plátano maduro. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué más? Y lo otro que también es importante que nadie quiere hacer, nadie le gusta, es como les cuesta, como si fuese su propia plata están poniendo y demás, es saber descartar base de datos. Saber que si yo tengo un contacto que hace 2 años le quiero vender algo y que no es una compra de educación y demás que son 4 años y 5, sino que es algo inmediato y demás, y hace 2 años que no me compra de más, no volverle a enviar más nada. De última, él ya sabe quién soy y me va a contactar. O sea, hay que saber depurar tus bases de datos y aceptar que quizás vos tenés 50.000 posibles clientes, pero hay 10.000 que no les interesa, que justo quizás se llegaron los contactados y están con vos porque fueron a un evento, le pediste tus datos, se registraron porque estaban aburridos, o le gustó la chica o el chico de protocolo, entonces quería coquetearle, hacerle una sonrisita, si es un carro, decir, ¿venís incluida en el carro? Y demás. Y no le interesa tu producto, entonces saber descartar. O sea, más no es mejor. Es preferible trabajar y enfocarse en tus contactos que vos tenés. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Para esa consolidación de base de datos, ¿tú recomiendas más en eventos o eso, o también por teléfono? O, digamos, ¿cuál es la forma más? Porque a mí cuando me llaman a pedirme datos para bases de datos, Yo creo que la clave de toda empresa, y yendo un poco del tema analítico y demás, es saber medir el rol que genera cada acción. Por cada peso que yo invierto en un evento, en una llamada, en un mail, en un SMS y demás, ¿qué retorno estoy teniendo? ¿Sí? O sea, la gran pregunta, la gran respuesta es esa, medirlo. O sea, medí eso. Y en base a esa medición, vos sabés en qué canasta poner los huevos. ¿Sí? Porque hoy en día, a diferencia de hace 30 años atrás, tenés 50 formas de comunicarte. 30 años atrás tenías televisión, radio, teléfono, prensa, escrito y demás. Hoy tenés 50 formas, entonces medilo. Y acá cuando hablamos de grandes números, o sea, de personas, de 50.000, 100.000 contactos, los que sean, estamos hablando que hay alguno que prefiere el verde, otro el azul, otro el negro, otro el amarillo. Entonces vos preferís eso y hay mucha gente que prefiere eso. Pero hay otras que quizás prefieren que la llamen. Entonces medirlo. Esa es la respuesta más objetiva que te puedo dar sobre el tema. Entonces, ¿cómo construir bases de datos y cómo mejorarlas? ¿Sí? ¿Cómo empezar a agarrar con la pala y sacar el oro?
en minería legal, ilegal no, que es malo y jode al país. Una forma muy simple y fácil que hacen muchas empresas y les va muy bien es cuando uno entra a la página web de ustedes, un pop-up, dato y email, quizás alguna con el mouse poner hombre, mujer, no sé, algún dato puntual que interese, justo relativo a esa industria en especial, pero email es una forma muy simple y fácil, que ahora después vamos a un chart de esto, de capturar contactos. Tema de... Sí. Ahora... Ese va. Sí, exacto, ley de habeas data, y después voy a hablar un poquito de eso. Lo segundo es tema de referenciaciones también, amigos, contactos, conocidos, forma de generar eso, también sirve bastante. Igual ya después voy a profundizar en más, pero acá tienen ya algunas. Después van a tener eventos, etcétera y demás, pero todas súper importantes, lo que acaba de decir la compañera de Bacardí, que me acaba de prometer, sí, esto es último momento, esto nadie lo sabía, que cuando termine la clase, mojitos para todos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Menos los que manejan. Sí o sí, cuando vayan a tener la información de cualquier contacto y demás, deben sí o sí, o sea, digo el sí o sí 8 veces, así queda que hoy sueñe con el sí o sí, tener un tema de confidencialidad, de que la persona, que quede muy en claro que la persona acepta recibir información por parte de ustedes. Esto es elemental. Vos podés hacer el mejor evento del mundo, agarrar 3.000 millones de contactos, media China, India, todo. Si no tenés esto, no le puedes mandar un mail. Y como una cosa es el más y otra cosa es mejor. O sea, si yo tengo el mail de la persona o el mail y el nombre, etcétera, ¿cómo? Algo que es clave es empezar a mejorar esas bases de datos, cómo conseguir mayor información y demás, ¿no? Que acá con Mauricio lo hacemos seguido. Yo siempre digo, esto es como conquistar, ¿no? En cierta forma también. O sea, si yo voy, de repente, no sé, voy a la rumba, me gustó una chica o lo que sea, me gustó un chico, soy loco, me gustó un burro, no. Si voy a la rumba además y veo una chica y me gustó, obviamente no voy a decir, hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿Qué estudiás? ¿Dónde trabajás? ¿Cómo se llama tu papá, tu hermano? ¿Dónde vivís? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues todavía va a pensar que la voy a secuestrar, ¿sí? O sea, es ir de a poco ir construyendo sus bases de datos. O sea, ya está. Tienen, por ejemplo, en email marketing tienen el mail, el punto inicial, ¿no? Entonces, bueno, a ver, quizás si ya compró interacción con vos, no sé, un sorteo o algo para decirle, bueno, me gustaría saber tu nombre, o depende de lo que quieres vender, si sos hombre, sos mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de a poco ir buscando, ir obteniendo mayor información que a ustedes les pueda servir para conocer más a su público, saber qué tipo de productos les pueden llegar a ofrecer o no. Bien, entonces, por ejemplo, acá este chart que un poco resume lo que vimos recién, es cómo a las personas, cuánto les cuesta conseguir nuevos datos y demás, y qué estrategias van utilizando, ¿no? Y principalmente lo que dice es que todo el tema de lo que es registración online, o sea, el pop-up cuando uno entra a la página más, es la forma más fácil y rápida de capturar nuevos contactos, que acá está un poco lo que hablaba recién, es de ir conociendo más, porque vos capturás el contacto y te deja el mail nada más, o quizás algún dato puntual, ¿sí? Una segunda pregunta donde uno tiene que marcar con clic, no se pregunta más que eso, y ya de a poco siento empezar a construir el relacionamiento, ¿sí? También el tema de redes sociales que vos hablabas, eventos offline, o sea, capturar, uno va a ¿cómo se llama esto? La 26, Corferias, uno va a Corferias y captura eventos, captura y demás y eso, siempre con el disclaimer y demás, ¿no? Pero estas son más o menos las 4 principales formas de conseguir nuevos contactos que utiliza la gente a nivel beneficio-dificultad. O sea, el pop-up en la página web, eventos, redes sociales, interfaciar y demás, que justo acá me salté una slide, y el tema de, por ejemplo, cuando alguien hace la compra en una tienda y demás, capturar los contactos. También algo que justo hablabas, que yo me lo salté recién, es esto de aquí, que tú me hacías las preguntas, o sea, hay empresas que tienen mucha base de datos para mailing y no tienen casi fans page, o viceversa, que tienen muchos contactos en las redes sociales y no tienen nada de mail. Entonces se pueden desarrollar estrategias justamente para aumentarlas. Entonces yo tengo 50.000 contactos para enviarles mails, pero tengo mi página tiene 1.000 fans. Entonces yo tranquilamente podría armar una promoción o algo que solo se active si la persona se registra en tu red social. O viceversa, es decir, no hay nueva promoción o que sea en tu página de red social, lo colgás y eso, que se tienen que registrarse para poder aplicar a la promoción, ¿sí? Con lo cual,
estas formas de cruce y demás son muy eficientes, estas estrategias cruzadas. Entonces, ¿cómo puedo conocer mejor a mi público? ¿Sí? Por un lado, simplemente dándole, una vez que compró cosas y demás, haciéndole completar alguna encuesta, algo, lo que sea de satisfacción, o un evento que se registra, lo que sea, que complete un poco más los datos. Puedo empezar a trabajar de acuerdo a la conducta que tiene hacia mí para conocerlos. O sea, no se trata ya de decir qué te gustó más, qué te interesó más y eso, sino ver cómo reacciona al correo que yo le mando. Imagínate, por ejemplo, yo regalo, no sé, hago un mail y a las personas que participan, lo que sea, les regalo una botella de 50.000 pesos y puedo elegir entre un vino blanco, un vino rosado y un vino tinto. Yo soy una vinoteca. Entonces, de acuerdo a qué me hacen clic y demás que le gustaría regalo, yo ya podría ver qué tipo de gusto tiene la persona. ¿Sí? Bueno, tema de también registro, cuando uno compra en una tienda, etcétera, o va a eventos y demás. Y también un poco de vuelta todo el tema de, que esto es un ejemplo de nuestra plataforma, es todo el tema de dónde es que me hacen clic dentro del mail. O sea, en un rato vamos a ver que las personas no solo puedo ver quién me hizo clic, quién me abrió y demás, sino que puedo ver dónde es que me hizo clic. Entonces, qué tipo de información, noticia o algo le interesa. ¿Eso es como una acceder? ¿Es plataforma? No. Pero si hay un código detrás que me lee el mail, ¿cuánto fue la forma en que me sistematiza eso para saber el resultado en mi mail? Ah, sí. ¿Y cómo se llaman estas plataformas? ¿O cada una? No, las tienen, sí. O sea, ahora vamos a hablar de plataformas, todo, pero algunas tienen más información, otras más métricas, etcétera. Entonces también descubrir intereses. Entonces, distintas formas que podemos ver entonces que realmente les interesa. Entonces, imagínate, yo soy, no sé, una marca de carros y yo tengo dos perfiles de público, no sé cuál es cuál, de ciudad y rural. Yo podría ofrecer estos dos carros que tienen casi el mismo precio y ver quién me hace clic en cada uno, para ver qué tipo de perfil es. Lo mismo con turismo, por ejemplo. Entonces yo puedo ofrecer o algo o ver en dónde me hizo clic en destinos, no sé, de calor, playa y demás, o destinos más de frío, el Nevado del Ruiz, etcétera. Mascotas también, o sea, de repente, háganlo. De repente yo también tengo mi público y no sé qué le gusta, prefiere gatos, perros o qué tiene y más, entonces de acuerdo a dónde me haga clic, a qué me compre, etcétera. Esto puede ser oferta de productos para mascotas y demás, empezar a distinguir realmente a quién tienen. ¿Sí? Segmentación de bases de datos. Hay algunas formas que podemos segmentar la base de datos. Una que funciona pero muy bien, que a mí me encanta, es esta que es por poder adquisitivo, por tipo de compras que me hacen. Sobre todo en industria, por ejemplo, la textil o regalos y demás, por ejemplo, Encanta, EPK, que trabajo con ellas, funciona muy bien segmentar por rango de compra y está se nota muy fácil de hacer el perfil, la segmentación, de acuerdo al poder adquisitivo y nivel de compra que tienen. O sea, el que me invierte de 30.000, por general siempre me gasta entre 20.000 y 40.000, el que gasta 80.000 entre 70.000 y 100.000 y así. Entonces yo podría segmentar mis bases de datos y empezar a enviarles productos y demás de acuerdo al nivel de compra que tienen, que van teniendo conmigo. Bueno, geolocalización. Sí, obviamente. Entonces al de Bucaramanga ofrecerle cosas que hay en Bucaramanga, etcétera, etcétera. Es fácil. Hombre y mujer, ¿sí? Entonces ver qué le puede gustar a cada uno y demás, entonces segmentar en base a eso. A productos quizás que sean más masculinos, una bicicleta o lo que sea que es más masculino, y a una mujer más femeninos, que incluso puede ser el mismo producto, ¿sí? que estoy ofreciendo, pero hago un mail con el hombre usando una camiseta y hago otro mail con la mujer usando la misma camiseta. ¿Sí? Forma de llegar y cautivar a la audiencia en base a que la persona se sienta identificada con lo que le ofrezco. Frío y calor también. Esto, por ejemplo, con Falabella lo hicimos. O sea, ofrecerle caloventores y demás, calefacción a la gente de tierra fría y ofrecerle ventiladores, aire acondicionado y demás a las personas que residen en ciudades de tierra caliente. Por edades también. Y también, y algo que es muy interesante que podemos segmentar, es por la interacción que van teniendo conmigo. O sea, a los que más me miran y demás, enviarles quizás mayor información o todos los mails, a los que menos no enviarle tanto, al que más me mira, enviarle quizás alguna promoción especial o que un día antes, 2 días antes le llegue la promoción para premiar esa fidelización que tiene hacia mi marca.
o al que nunca me mira, quizás no enviarle los correos de forma tan constante, sino enviarle uno al mes o enviarle un correo de te extrañamos o algo por el estilo, que es un poco iba a tu pregunta, ¿no? de antes de cuál es el mejor época, tiempo para enviar, periodicidad para enviar, ¿no? Entonces depende un poco de la interacción, también podríamos llegar a ver y a evaluar, ¿sí? Carrito de compra, o sea, si me compra online o no. Entonces, por ejemplo, hay muchos contactos y uno en ciertas plataformas puede medir si la persona quizás no me está comprando, pero se está quedando en el último paso, o sea, hace clic en el producto, va todo, pero le agarra un miedo o algo al final, a ver si esto es inseguro, etcétera, y quizás enviarle algún mail de comprar es fácil, seguro, o sea, ¿por qué no tiene que temer a la compra online? A nuevos contactos. Yo podría trabajar muy distinto al nuevo contacto que voy capturando del resto. Entonces hacer unos mails especiales para que entre en esa rueda de venta, de compra, de registro de eventos, de interacción y demás. O sea, no meterlo ya como uno más y trabajarlo distinto, sino quizás el primer mes, bueno, primero un mail de bienvenida, después otro mail quizás que en el que si es un producto o algo, una oferta súper fuerte, un descuento muy especial y demás, o como no sé, hace Linio, que quizás tiene al que se escribe un cupón de 30.000 pesos, 40.000 pesos, o sea, ver la forma de que no sea simplemente un contacto que recibe mail, sino ya de uno entrar en la rueda, ¿no? En la interacción conmigo, la compra, que no sea un contacto, que empiece a ser un cliente, etc. Si me abren o no me abren, un poco los que le contaba antes, o sea, ¿qué está pasando? Que hay contactos que me abren, que no me abren, que algunos me abren más y demás. Entonces, empezar a enviar, a comunicarse distinto de acuerdo a esta interacción que tienen conmigo. Y si son grandes compradores, ¿por qué no tratarlo de alguna forma especial? ¿Por qué no hacer cosas especiales, eventos especiales? Con Onda de Mar, estuvo hace 2 meses la diseñadora de Onda de Mar en el local del Parque de la 93. Entonces, ¿por qué no enviársela solo a ellos? ¿Sí? Y más. Con esto, haciendo un pequeño paréntesis, lo que estoy mostrando, intentando que se den cuenta, que igual yo sé que es mucha información, igual después esto queda online y todo, es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y desarrollar a nivel estrategia, ¿sí? Para justamente generar resultados, que es lo que esto te brinda. Segmentación, fidelización, que vamos a ir viendo. Todas esas interacciones que se pueden lograr o esa segmentación de la base de datos tienen que soportarse en una plataforma tecnológica. ¿Cuáles son las más importantes y las que más se usan? Ahora vamos a eso. Este es un chart, por ejemplo, puntualmente del tema de la segmentación. ¿Cuál es el engagement? Este primer chart te muestra cuál es el engagement que tienen los contactos de acuerdo a la cantidad de mails que se envían, ¿sí? O sea, cuanto menor cantidad de emails se envían, ¿sí? El engagement, o sea, la interacción es mayor. Acá hay una presunción, un supuesto que es que las personas, no importa tanto la base de datos y más, quizás acá hay base de datos chicas, etc. En realidad acá quizás no hay tanto engagement porque son bases de datos que la empresa tiene pocos contactos, ¿sí? Pero más que todo lo que esta línea, esta tendencia te dice es que cuanto más segmentes, mejor te va a ir, más te van a interactuar, mayor cantidad de aperturas y demás, que tiene toda la lógica del mundo. O sea, si yo envío información a aquellos que manifiestan algún tipo de interés, y en eso obviamente van a interactuar más conmigo. Y este segundo chart es un poco de cuánto uso las distintas estrategias, que algunas después las vamos a ver más adelante, y qué impacto tiene en resultados. O sea, cuanto más uso segmentación, mejor me dan el ROI, ¿sí? Acá el tema de prueba, testing, de sociabilizar, de triggers, que ahora lo vamos a ver bastante, contenido dinámico, landing pages y demás. Que justamente, igual yendo a la clase del próximo sábado de Wally, fíjese qué importante es el tema de las landing pages, ¿no? De las páginas de aterrizaje. Cuanto más le uses, también el tema de ROI y demás están entre los más importantes. Otro tipo de contactos que tenemos, que el día de mañana podemos empezar a trabajar y eso, y a medir, que es bueno, es el tema de los que tienen la sensibilidad hacia el precio. O sea, hay gente que les encanta ver la palabra 30%, 40% y demás, ¿sí? O sea, gente que es muy sensible al precio, como hay gente que es muy sensible a la marca. Les encanta, o abren los correos, si dicen iPhone, dicen Nike, dicen, no sé, Lego, Starbucks, etcétera, ¿sí? Distintos tipos de públicos perfiles que tenemos. Entonces, yendo a la parte aburrida, más aburrida, esto es un poco aburrido, pero esta es más aburrida todavía, ley de habeas data, que muchos preguntaban y demás. Básicamente, a grandes rasgos, lo que dice la ley, se los resumo, es, uno tiene que tener
la autorización de sus contactos para enviarle información. No se puede usar la base de datos de terceros, es ilegal. Ah, claro, no es que lo haya hecho, sí. No, yo sé. Pero te veo la maldicia en el pensamiento. Te brillan los ojos cuando hablas de malicia. ¿Me preguntan? Estas autorizaciones las tienen que guardar. No es que yo leí el dato así, qué sé yo, listo, la boté, pero no, me firmó. O sea, si ustedes no tienen esto es leyes, legales, el mundo que todos odiamos. Todo contacto que vos tenías antes de la ley, vos podés enviarle un mail, vos podés contactar de cualquier forma y la persona tiene 30 días para decir que no quiere recibir. Si en esos 30 días no te dice nada, se da por hecho que acepta recibir información. Todo nuevo contacto después de la ley, sí o sí tenés que pedir la información. ¿Sí? O sea, no sirve mandar el mismo mail, la misma comunicación el cual uno tenía antes. ¿Sí? Acá que varios querían ver, preguntar y demás, llegamos a la tercera parte. Tipos de plataforma. Para que elijan. Esto es como los carros. ¿Sí? O sea, hay carros para, si vos estás soltero, que es un carro 2 puertas, un deportivo, tenés familias más grandes, vas a zonas con loma, rural y demás, mejor un 4x4. Esto es lo mismo. Hay 20.000 plataformas. Yo, en lo personal, ¿elijo la mía? No, mentira. En lo personal tomaría estas consideraciones a la hora de elegir. ¿Sí? Algunas te pueden servir más que otras, todas son distintas y demás. La primera, ¿cuál es el modelo de negocio? Más que todas las plataformas se dividen en dos, en las que te cobran por mails enviados y las que te cobran por la cantidad de contactos que tenés. ¿Sí? O sea, si vos estás enviando, vos tenés una cantidad de contactos y envías seguido, quizás ese segundo modelo de negocios te sirva más que el otro. Si vos tenés una base de datos súper grande, 1 millón de contactos, pero le haces un envío al mes, quizás te sirva la primera opción. Por lo general, la mayoría de estas plataformas funcionan con la primera opción, que es cantidad de emails enviados, por algo muy simple, y es que es lo que te genera costo. A ninguna plataforma le genera costo que vos tengas 5.000, 10.000 o 3 millones de contactos en tu base de datos, sino la cantidad de mails que envías. Pero yo te hago una pregunta, si bueno, mandas el mail, pero no lo abren o lo borran. Ya es un tema tuyo. O sea, ya soy yo como marca si lo abrió o no. Y no se puede que tú más bien pagues por como se paga cuando pautas con ads, que es por clic. Es imposible. No es imposible, nadie lo ofrece, pero también depende mucho, también tiene que ver porque la apertura además depende mucho de cómo hagan las cosas. Esto puede ser algo relevante. Si ustedes, que igual después de estas 2 horas increíbles que están teniendo, la mejor de su vida, el diplomado, todo, ustedes ya van a saber de esto, pero cuántas empresas y demás quizás no tienen tanta idea de email marketing, cómo empezar, cómo enviar el asunto, etcétera, etcétera. Entonces que vaya una presencia en Colombia de la empresa y demás es bastante importante, porque es alguien que los asesora, los guía y demás, y en persona está, etcétera. Velocidad de entrega. O sea, hay plataformas que te pueden enviar 10.000 correos en 1 hora, otros 100.000 en 1 hora, otros 500.000, otras 1 millón y demás. Entonces, de acuerdo a la cantidad de contactos que quieras, quizás la velocidad de entrega empieza a ser una variable bastante importante a la hora de decidir. ¿Sí? Sobre todo porque esto que hablamos antes, que a la mañana tenemos la mayor cantidad de aperturas y demás. Entonces, que un mail salga en tiempo y forma es muy importante. Y también porque, por ejemplo, hay muchas promociones que son solo por 24 horas, etcétera, con lo cual uno quiere que llegue lo antes posible así la persona puede tomar la decisión. IP estática o dinámica. ¿Alguien entendió eso? No. Muy bien. Esto es el cartero. Si yo quiero que el cartero sea siempre el mismo o que cambie. Si yo trajo una IP estática, el cartero es siempre el mismo. O sea, el IP de la cual se envía y demás es siempre el mismo. Con lo cual, si uno ya le da que el mail es seguro y demás, siempre esos mails van a llegar como seguro. Si la IP va rotando y demás, entonces siempre es otro el que te envía. Entonces, no. Son modelos de negocios que uno quiere y demás. O sea, a grandes rasgos yo siempre digo las plataformas en 2. Las que uno contacta online, ¿sí? Mailchimp y demás, y otras que quizás ya no es online, sino que hay oficinas, etcétera, y tienen mayor cantidad de métricas, asesoramiento y demás, que después va a haber una variable importante que ahora voy a decir, que es el precio. O sea, quizás si vos estás empezando y demás, MailChimp te puede servir muchísimo más que plataformas como la mía, como Lyris, como Expedian, ExactTarget y demás, que recién empieza a tener rédito cuando vos tenés una base de datos más grandes, por la cantidad de información que te da, los costos, etc. Entonces la quinta variable es el precio, obviamente.
Métricas, cuánta información, cuánto te permite analizar, ver, medir y demás. ¿Sí? Trazabilidad por post-mail. Hay algunas plataformas que te permiten generar acciones o medir acciones después de que la persona hace clic. O sea, una vez que la persona entró a tu página web o entró hacia donde vos quieres que la lleves, estas plataformas te permiten medir eso. Entonces, un e-commerce sí o sí debería tener esto, para, por ejemplo, después hacer mails de carrito de compra abandonado, etcétera, etcétera. Tema de plantillas. También, si sos una empresa quizás chica, que no tenés diseñador gráfico propio y demás, plataformas como MailChimp y esas que ya tienen varias plantillas customizadas te pueden llegar a servir. Plataformas que no te ofrecen eso te pueden generar un costo bastante grande de diseño. Sobre todo porque armar bien un código HTML para email marketing es caro. Y vale, o sea, puede valer 300.000, 400.000, puede valer más incluso. Una sola pieza, una pieza de mail. ¿Por qué es esto? Porque hacerlo bien el código, o sea, separar texto, imagen y demás, lleva mucho tiempo. Porque Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera, te exigen hacerlo de la forma más rústica posible. ¿Sí? O sea, si el código HTML que tiene una página web es una Ferrari, el código que uno tiene que hacer en un email marketing es una carreta. Y el tema después, el último, usabilidad. Si uno se siente a gusto o no con la plataforma que está manejando. Algunas son más fáciles de usar, otras más difíciles. ¿Cuál es la más intuitiva para mí? La mía, pero bueno. Nada, eso depende de cada uno. Y demás. La nuestra, por ejemplo, es muy intuitiva, pues muy estilo Pinterest, muy amigable. Algunas son más cuadriculadas, o sea, pero ya depende de cada uno. Permiten que, y casi todas, por ejemplo, permiten que un mail salga cuando vos quieras que salga. No es que uno tiene que estar, si un mail salió el domingo a 6 de la mañana, tiene que estar frente al computador armando el mail. Sino que ya el viernes, jueves, lo deja programado. Y también automatización de envíos en base, por ejemplo, cumpleaños y demás, tranquilamente. Y el tema de políticas anti-spam, que es importante. El asunto. Llegamos a la Natalia París del email marketing. El asunto es clave. El asunto es en cierta forma la clave de la apertura de cualquier correo. Hay dos variables que influyen en por qué se abre un correo. Marca, que ya es fijo, es la empresa de ustedes y demás, y el asunto. ¿Sí? Esto es importante que también le tenga dedicación, le pongan un poco de tiempo y más en pensarlo. Muchas veces uno ya está, consiguió la base de datos, armó la pieza, todo está súper afanado y está con poco tiempo todo y ya manda el mail con el primer asunto que le ocurre. Pero a veces el asunto puede ser hasta más importante que mismo la pieza y demás, porque es el que fomenta la apertura. ¿Sí? Entonces, temas a tener en cuenta del asunto, el tema de spam. Palabras como Visa, Viagra, palabras como descuento, promoción, oferta y demás tienden a spam. Que haya signos de exclamaciones, que esté esto escrito en mayúscula, que esté en otro idioma del que la persona habla y demás, todo eso tiende a spam. No significa que vaya a ir a spam, sino que tiende a que sea considerado spam. ¿Sí? El largo. Cuanto menos corto, el asunto mejor. ¿Sí? Fíjense que ustedes en el celular leen 30, 35 caracteres y en un computador 50 más o menos. Entonces, cuanto menos largo es mejor. No hace falta, esto es digital, esto es web, no hace falta hablar como un profesor de literatura. ¿Sí? O sea, 28% descuento, Sony, punto. Ya está, no hace falta explicar todo. Hoy tenemos un 28% de descuento para que vos lo puedas comprar, etc. O sea, sean breves, sean concisos, no importa que no sea para ganarse, no sé, el premio Cervantes en España. ¿Y yo lo puedo segmentar también el asunto? Sí, A/B testing. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Curiosidad, intriga. Que te den, el asunto es la razón por la cual se abre el correo junto a la marca, entonces que te den ganas de abrir el correo, ¿sí? O sea que solo por hoy, oferta especial, algo increíble, ¿sí? O sea, generar esa curiosidad, generar esa intriga, y algo que es importante es que esa intriga después te manifiesta, o sea, uno realmente después la vea cuando abre el correo, porque si no, empezar a mentir y lo que consiste es por intrigar de más aperturas, a mediano o largo plazo, termina siendo que la gente no te abre. O sea, si yo tengo un 90% de descuento, que no sea que yo en mi mail tengo 8 artículos, uno con 90% de descuento y el resto con 5%. ¿Sí? Y encima el 90% de descuento es un Tamagotchi en japonés.
O sea, de última que sea algo interesante, tu producto estrella o algo, pero si vas a hablar de 90% de descuento, que vaya cierta relación con lo que envías, o sea, producto en 60, 70, etcétera. No, bueno, ir cambiando, no siempre poner el mismo asunto y más, solo por hoy esto, mañana solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, sino ir rotando el asunto, o sea, las personas, o sea, como está hablando de curiosidad y más, si uno siempre dice lo mismo, etcétera, se aburre, ¿sí? Entonces ir intentando cambiarlo, etcétera. No duplicar, y acá señalo a una persona que está en el fondo, Laura, no duplicar el remitente. Si yo soy, no sé, Falabella o yo soy La Sabana y tengo un diplomado, entonces, ¿de parte de quién? De La Sabana. El asunto diplomado en mercadeo digital, no diplomado en mercadeo digital de La Sabana, ¿sí? O sea, salvo ese caso que vos tengas una marca muy fuerte como Web Congress, entonces ahí sí se justifica. Salvo esos casos que vos seas iPhone, Apple, una marca realmente fuerte, entonces si haces esa duplicación, la verdad que generas un efecto que puede más apertura y demás, no dupliquen, ya saben quiénes son, ya te vieron el from, entonces no pongas. Y mayúsculas y tildes, ¿en qué afectan que llegue a spam? Spam, o sea, cuanto mayor cantidad de mayúsculas, todo eso va a spam. O sea, si vos pones hola y todo en mayúsculas, fomenta el spam. La H al principio no va a pasar nada. Pero cuanto más, sí. Tildes está bien, tildes no fomenta spam, no pasa nada. Primeros caracteres los más importantes. Entonces, las personas, o sea, lo primero que leen, las primeras 2 o 3 palabras, son más importantes que las últimas. Entonces, si vos tenés 2 ejemplos. Yo tengo 2 promociones que van a ser por hoy. Una es 10% de descuento y la otra es 70% de descuento. Entonces, 70% es más importante que solo por hoy, en cierta forma. O sea, el solo por hoy genera urgencia, el número ese genera interés de compra y demás. Entonces, sin promociones del 70%, digo 70% solo por hoy. Sin promociones del 10%, solo por hoy 10%. ¿Sí? Personalizar, ¿sí? Los correos también. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola María, tengo esta oferta para vos, etc. Y todo esto también te ayuda un poco a ir variando. Empezar a usar estas métricas y más también te ayuda a variar. Y también algunas plataformas te permiten, bastante interesantes, el tema del A/B test, que ahí me preguntaba. O sea, yo puedo, por ejemplo, agarrar una base de mi muestra al azar, no sé, 2.000 contactos, 3.000 contactos, y se me ocurren 5 asuntos. Entonces yo puedo hacer un test, entonces 3.000 dividido 5 es 600, entonces a cada grupo de 600 le puedo enviar un asunto distinto, por ejemplo, de forma tal que después de cierta cantidad de tiempo que vos elijas que dure la prueba, el asunto que mayor cantidad de aperturas tuvo, ese reenvía al resto de la base de datos. Entonces empezar a jugar con los A/B test y demás también puede ser muy útil. Y yo siempre digo que está también chévere para hacer una especie de casino y demás en la empresa, entonces a vos se te ocurrió uno, a vos otro y demás, apuesta en cuál funciona mejor. Tips de asunto. Descuento es mejor que ahorrar. O sea, si van a escribir un asunto y demás, hable más de descuento que de ahorro. Preferiré descuento de 20% que ahorrar 100.000. ¿Sí? Compartir el progreso puede ser algo interesante. O sea, vos estás haciendo una acción, algo de filantropía o de ventas de un nuevo producto que salió. Compartir eso. No sé, ya vendimos 10.000 televisores. No te quedes afuera, no, sé parte de esto. O ya tenemos 8.000 patrocinadores. No querés ser parte de la comunidad, no sé, lo que sea. Compartir progreso, mucho más interesante. Generar urgencia, que hablaba antes, o sea, solo por hoy, solo por 24 horas, compra ya, últimos disponibles. O sea, el tema de urgencia también puede hacer que la persona ya quiera tomar la decisión. Intriga a veces es mejor que incentivo, ¿sí? O sea, ¿por qué tu vecino tiene el mejor televisor? ¿O cómo se la envidia a tu vecindario? Lo último en tal tema, etc. O sea, generar intriga, algo de curiosidad y eso funciona mucho mejor que los incentivos. Y a largo plazo la información genera interés también. O sea, de repente, quieren ver lo último en televisión, lo último en HDMI, lo último en celulares, la última aplicación de esto. O sea, generar información o todo lo que necesitas saber, etc. ¿Sí? Voy a avanzar un poco rápido por tema de tiempo. El bonus que les dejo es, con gente que hace redes sociales y demás, es tranquilamente ustedes podrán armar la pieza que van a enviar y en vez de enviarla podrían, por ejemplo, colgar a Facebook, colgar donde quiera, a Instagram, donde quiera, y que la gente les diga a ustedes qué asunto ponerle. O sea, ¿qué asunto le pondrías a esto?
¿sí? Y acá no dan sorteos, no dan ofertas, nada. Que el que quiera escribir el asunto es porque realmente le interesa ayudarte y demás. Si vos te estás ofreciendo algo, una chocolatina, no sé lo que sea, te va a empezar todo el mundo a escribir lo primero que se les ocurre. Entonces, que la gente participe y los ayude. Spam, variables que lo afectan. Siempre que usen estos envíos y demás, aun si hasta no hacen email marketing, usen un dominio que sea distinto al corporativo, ¿sí? Porque si se les llega a bloquear o algo, se quedan unos días sin enviar y demás. Siempre que sea distinto al mail corporativo, sea exclusivo y demás. Ver que la plataforma que utilicen tengan buenas certificaciones, ¿sí? Las últimas en tema de suplantación de identidad, phishing y demás. Ver un poco, preguntar esas cosas, cuáles utilizan. Registrarse en programas de buenas prácticas también. Todo esto igual es más técnico y si los cuento ahora también se olvida, así que mejor sigamos adelantando. Pero las variables de ustedes, que el tema de spam y demás, es la calidad de las bases de datos y cuánto las segmenten. Entonces esto va a depender mucho de los resultados que tengan y también de hace cuánto tienen la base de datos, porque es típico que, no sé, alguien que hoy está estudiando email marketing y quiere comenzar el día de mañana y agarra los contactos que hace 5 años tuvo y ya perdieron toda conexión con esa persona. Entonces, también hace cuánto hemos eso y demás. El asunto, como les contaba, la frecuencia de envío, la saturación y demás, y la calidad un poco de la pieza que se va a mirar. Métricas. Hagamos algunas métricas de la plataforma nuestra para ver un poco todo lo que les puede dar el email marketing, información y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, hora en que se realizaron los distintos envíos, el nombre del envío para identificarlo, la pieza que se envió, a cuántos enviamos, cuántos rebotaron, cuántos me abrieron, cuántos se suscribieron, cuántos me hicieron clic, cuántos se registraron, cuántos me compraron el producto. Todo eso se puede medir en muchas plataformas de correo masivo. Por lo cual, esto le da mucha retroalimentación sobre las estrategias a desarrollar y en dónde enfocarse. Vimos quiénes me abrieron, quiénes me hicieron clic, perdón, vimos cuántos me abrieron, cuántos me hicieron clic, quiénes fueron, ¿sí? Cómo es que hicieron la acción, con un celular, qué celular, con un computador, qué navegador y demás. Y esto nos empieza a ver un poco a servir, por ejemplo, para cómo enviar la pieza. Si yo de repente, y yo ya tengo casos de clientes que tienen más del 60-70% de apertura por celular. Encanta, por ejemplo, que es súper estrato 6, con Blanco, con Chunk, que son estrato 6. 60%, 70% de celular, entonces las piezas pensarlas para eso. Cada vez más, ahora vamos un poco más, hay más celular. Conducta, aperturas las primeras 24 horas, por ejemplo, los primeros 7 días. Fíjense esto que les habla de las primeras 4 horas, tengo el 50% de aperturas. Si estos son datos reales que se están pasando. Fue la tasa de apertura de las primeras 24 horas. ¿Cuántos me abrieron? 33, un tercio de un celular ya me está abriendo en este caso puntual. 62% de browser, 1% de email clients. Email clients son Outlook, Thunderbird y demás. O sea, esta persona no está llegando corporativo. Esta empresa puntualmente. No está yendo corporativo y está ya un tercio un celular. Que eso con el tiempo va a irme aumentando más. Entonces, replantear la estrategia, replantear la forma de pensar la pieza y demás para que sea clara para el celular en este caso. ¿Dónde es que me hizo clic? O sea, si yo, por ejemplo, estoy ofreciendo 4 destinos turísticos distintos y alguien me hace clic en alguno, ¿dónde es que me hizo clic? O sea, ¿cuál le interesó más que otro? Y ya enfocarse. Vos tenés 5 programas de inglés. Entonces, un mail con donde puedan hacer clic en cada uno, llega a una página donde está ese programa de inglés. ¿Quién le interesó a cada uno? Lo vas a llamar, ya sabes de qué programa hablarle. Inglés básico, inglés avanzado, TOEFL, etcétera, etcétera. Georreferenciación, en qué parte del mundo están las personas que me miran. Aperturas por bases de datos, cómo funciona cada base de datos mía, o sea, cuáles están más segmentadas, cuáles no. Tengo, no sé, laboratorio, tengo médicos, tengo pacientes, tengo otros, cómo van interaccionando conmigo, a qué hora me abren, a qué hora me están abriendo, a qué hora me están haciendo clic. Entonces, replantearse eso de acuerdo a qué hora enviar, de acuerdo a cómo están interactuando conmigo. Yo ahí justo ayer me recibí la lista de ustedes y vi que hay periodistas de Todelar, hay personas de la Sabana, hay de Zipanirá y demás. El tema del newsletter, entonces por ejemplo, yo podría, ¿cómo armar un newsletter bien? Es un ejemplo general, no se trata cuando uno envía un comunicado por mail y eso típico, a darle toda la noticia, sino es un call to action, o sea, el título de la noticia, una breve sinopsis y que me hagan clic, fomentar el clic a la página web donde está toda la noticia. ¿Sí?
Entonces cuando hay mucho en tema de comunicación acá, cuando vamos a comunicar no es darle toda la información del mail, es incentivar el clic, llevarlo a que haga clic y ahí sí puede haber todo, porque de esa forma vos te enterás qué le interesó, qué no, y puedes replantear tu forma de conversación de acuerdo a aquello que manifiesta interés. ¿Sí? Perdón, en ese caso, sobre todo en los medios de comunicación, que probablemente en un email marketing enviarían noticias que están publicadas en su medio, pero hablamos de no enviar tantos correos para no cansar al usuario o cliente, pero en las noticias pues son constantes y para no parecer desactualizado habría que enviar casi que uno diario al menos. Como... Depende de que sea, si no agruparlas o agrupar las más importantes, pero de última agruparlas, no enviar un mail por cada noticia, ¿sí? Sino agruparlas. Sí, pero digo es que se agrupan en un correo las noticias del día, pero pues al día siguiente hay muchas noticias más para contar. Ahí lo que uno tiene que ver es la frecuencia que tenés. Si vos ves que empezás a hacer esta estrategia de comunicación todos los días y ves que el primer día te abre un 40%, a las 2 semanas te abre ya 30%, 20% es que la gente no le está interesando que vos le envíes tanto, sino empezás a ver esto de hacerlo más semanal, si lo estás saturando. Entonces ver eso. O sea, no hay una regla fija, pero ahí puedes empezar a detectar los patrones de conducta y si hay saturación o no en la frecuencia que vos envíes. Parece desactualizado, pero por lo menos a la gente le estás dando valor agregado y saben que nunca estás haciendo una recompilación de las principales noticias de la semana, por decirte algo. Si alguno tuvo mayor tasa de apertura, clics o algo que el otro y ver qué pasó ahí que gustó o no para replicar ese tipo de noticias. Y también pueden empezar a detectar patrones de conducta, quiénes son los que más me dan, los que más me miran, los que más me hacen clic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya les enseñé un poco a gatear, todo lo que es email marketing y demás. Vamos ya a hacer fase 2, ¿sí? A empezar a caminar con el email marketing, ya ir a temas más avanzados un poco. ¿Hasta alguna duda, consulta? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Entienden? ¿Mi idioma? ¿Etcétera? Triggers, ¿sí? Hay que varios ejemplos, voy a poner todos por un tema de tiempos. Yo puedo hacer que ante cierta acción en el mail que envío, que la plataforma automáticamente envíe otra comunicación. Entonces, si yo por ejemplo envío 4 productos y alguien me hace clic en alguno, que la plataforma solo me envíe mayor información sobre eso, ¿sí? Esto tiene algo puntual y especial, que ahora lo van a ver al final, es que por lo general cuando yo envío mayor información a aquellos que me manifiestan interés, estas tasas de apertura, clics y más, duplican versus el mail original. O sea, si yo te mandé un mail que tiene 20% de apertura, 15% de clic, este segundo mail actualizado va a tener entre 40 y 60% de apertura en promedio y entre 30 y 45% de clic. O sea, esto vuelve al principio que yo dije conversación sincera. O sea, es tan fácil abrir un correo como borrarlo. Entonces, si alguien me abre el correo es porque algún tipo de interés tiene, me hace clic, es mayor. Yo le envío mayor información sobre eso, le va a gustar y no va a ser molesto, lo va a querer. Entonces, volviendo un poco a esto de ecosistema digital y con toda esta información que ya vimos, hablamos y demás. Entonces, por ejemplo, con el contact center con una llamada, ¿cómo se puede integrar, por ejemplo, el email marketing con una llamada? El email marketing es un filtro. Entonces, si yo tengo 10.000 posibles clientes o interesados en mi curso o lo que sea, de esos 10.000 quizás 2.000 me abrieron, 400 me hicieron clic. Entonces yo ya el contact center y la llamada no la hago en los 10.000, sino la hago en estos 400, porque la tasa de conversión de esos 400 es muy superior al resto. ¿Sí? Te vuelvo más eficiente en mi contact center. No necesito tantas personas en mi contact center. Y mismo la forma de trabajo, el ambiente de trabajo es mejor, porque como ahí decía la compañera, si a vos te están llamando y eso, qué mamera, que estás en una reunión o lo que sea, no te interesa que te llamen, yo digo que te llamen. Pero si por lo menos estás llamando a una persona que sabe del tema que le vas a hablar, que le interesó, que hizo clic y demás, la forma de responderte va a ser mejor. Bueno, si a vos te llamo y te interesó onda de mal 80%, no vas a tratar tan mal, como si te llamo así por llamar. Trigger también es en el contact center, o sea, si el contact center está llamando y demás, y tiene la base de datos en mail de la persona y el teléfono no logran contactarlo con el contact center, llaman, está ocupado, no atiende y si después llaman y eso, pueden disparar mails, ¿sí? O sea, se arma una empatía bastante buena de ponerse entre el contact center y el email marketing, ¿sí? Mismo, por ejemplo, yo estoy hablando con Teleperformance, tengo un par de clientes que lo utilizan para el tema de contact center, para empezar a implementar email marketing en su contact center, porque por más que sabe que le está quitando resultados, gente y demás,
es el hoy en día, es la tecnología que lo va a lanzar. Con redes sociales también, esto que hablaba antes, entonces el email marketing puede generar tráfico a la red social y viceversa. ¿Sí? Se complementa muy bien también lo que es la comunicación. El email marketing te va en general a vender el producto. La red social va a hacer que vos lo quieras, que lo ames. La red social es más branding. El email marketing es más venta, va enfocado al ROI, en la venta. Entonces se complementan muy bien. Sentido. Y yendo un poco al AdWords que hablaron recién, acá, porque es importante el tema de la base de datos, el oro y demás, con AdWords. Cada vez más el costo por lead que genera el CPC y demás es más caro. O sea, hoy hace 5 años atrás quizás uno podía tener un nuevo contacto a 5.000 pesos y hoy en día ese contacto te vale 30.000, 40.000. Entonces cuanto más trabajes tu base de datos, más tengas fidelizadas y demás, mejor, porque te va a evitar depender más de nuevos contactos. Pero nadie nos ofenda de que venden AdWords. Y lo otro es que AdWords es para capturar el contacto, ¿sí? El email marketing es para después ya fidelizarlo, ¿sí? O sea, está súper bien, no tenés contactos, nada, AdWords a full. Pero después retenerlo, trabajarlo y demás, que no sé qué, se mete en un clic, en un registro y etc. Esto te lo fideliza. Acá Cenicienta. El peso, llegamos al peso. ¿Cuál es la tasa de apertura de clic ideal? ¿No? Esto depende de 20.000 variables, esa es la gran verdad. O sea, ¿de qué depende? Depende de la plataforma que utilices, algunas que son más fuertes que las otras, depende de tu base de datos, o sea, hace cuánto que no las contactas a las personas, no cuánto segmentás, cuánto y demás, depende de la pieza que envíes, cómo está hecha, si está enfocada, que la persona haga clic o no, depende del asunto, o sea, depende de mucho, ¿sí? Lo importante en ese sentido entonces digo es tener algún punto de partida y ver cómo lo puedo mejorar de cierta forma. ¿Qué me quedo contento yo? ¿Qué veo yo en términos generales? Si la marca es muy fuerte, de Cameron por ejemplo, tasa de apertura arriba del 30%. Una base de datos segmentadas y demás, tasa de apertura es altísima eso también. O sea, 30%, 40%, 50%, etc.